Buenas noches. El actual Ejecutivo de España decidió gobernar con geometría variable o de la nariz tapada. Es decir, un acuerdo entre partidos con trágalas habituales, pero que nunca se romperá, porque ¿con quién mejor? Las frecuentes tensiones entre los socios estaban en el guión. Pero nuestro país además ha tenido que afrontar dos graves situaciones imprevistas: la crisis sanitaria por el coronavirus, con fuertes consecuencias económicas, y ahora las que se derivan de la guerra de Ucrania. Y la gestión que se ha hecho, en todo caso complicada, se ha visto agravada por ese planteamiento. Condicionantes de los socios, decisiones incomprendidas, la del Sáhara, tardanza, recetas que no contentan, produciéndose la tormenta perfecta que estamos viendo, que no es del sector agrario y ganadero, del logístico o el industrial, que está ya siendo social. Los ciudadanos toman nota y los varones regionales lo saben. Y todo ello con un Partido Popular en reconstrucción y con dirigentes con frecuencia confundidos, que contribuyen con tesón al alza de Vox. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión, un programa en el que vamos a analizar buena parte de esas cuestiones que yo les he apuntado al principio. Lo vamos a hacer con tres invitados a los que les doy las gracias, evidentemente, por haber hecho un hueco en sus agendas y haberse venido hasta aquí a compartir con todos ustedes sus opiniones. Joaquín Azparren, periodista, bienvenido, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. Javier Escolano, notario y vicepresidente del Círculo de Economía de la región de Murcia, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y más aún por la compañía. Muchas gracias. Y Jaime Sánchez Vizcaíno, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Murcia. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias por tu invitación. Y además una persona muy conocedora del ámbito de la empresa familiar, que en la región de Murcia es casi toda y por tanto estará sufriendo también. La empresa, digo todo, no los empresarios, los trabajadores, sufriendo esas consecuencias de las que yo me refería, ¿no? Efectivamente, así es. Bienvenido, muchas gracias. Pero vamos a contextualizar. Vamos a empezar hablando de ese conflicto bélico, Joaquín. Ahora mismo, hoy se cumplen 30 días desde que comenzara la invasión de Rusia en Ucrania. Se dicen muchas cosas, también os los planteado los demás. Yo no sé qué os están sorprendiendo, si la tragedia humanitaria que se está produciendo, cómo se está alargando, porque parecía en principio que iba a ser una intervención rápida, la liberación que decía Putin, y que iba a ser rápida, durar pocos días, y se está extendiendo y pinta que más. Esa amenaza de que se puede llegar a haber alguna intervención nuclear. De todo esto, ¿a ti qué es lo que más te sorprende o te conmueve? Pues, hombre, este asunto se puede enfocar de muchas maneras, como dices. Bueno, luego veremos, ¿no?, las consecuencias de ámbito económico. Hay algunas noticias que hoy se publicaban en la prensa internacional que a mí me han llamado mucho la atención. Hablando de la crisis humanitaria, ¿no?, de esos millones y millones de ciudadanos, fundamentalmente mujeres, niños, ancianos que han dejado sus hogares, que se han tenido que desplazar del este al oeste de Ucrania o que han pasado, la mayoría de ellos, ya a países dentro de la órbita de la Unión Europea. Leía hoy un reportaje que venía a decir que 1 de cada 2 niños ucranianos ya no vive en su hogar. O bien se ha desplazado dentro del país huyendo de la guerra, o bien lo ha hecho ya a países como Polonia, Hungría, Chequia, Rumanía, o se ha desplazado ya de estos hacia otros países, incluido evidentemente el nuestro. Es un dato impactante, 1 de cada 2 niños, para que nos hagamos una idea de lo que es la tragedia y el impacto que está suponiendo en lo que es el mayor desplazamiento de personas civiles desde la Segunda Guerra Mundial, incluso más rápido que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Se ha producido de manera más corta en el tiempo todo ese desplazamiento de millones de personas. Eso, por un lado, en ese aspecto humano. Por otro, si nos miramos al espejo, el impacto que supone todo este conflicto en nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana, pero ya no solamente en el aspecto económico, sino en el preguntarnos qué va a ser, cómo va a quedar este tablero
de la geopolítica en los próximos años, ¿no? Porque evidentemente ya no va a ser lo mismo. Lo hablaba antes con alguno de los contertulios antes de comenzar la tertulia, es decir, ya nada va a ser igual. Y eso también, el desconocimiento de cómo va a quedar el después de, yo creo que también nos produce mucho desasosiego, ¿no? Javier. Efectivamente es un drama de unas dimensiones profundas que todavía creo que no somos capaces de atisbar, aunque sean noticias muy preocupantes. Además de lo que bien señalaba Joaquín, a mí lo que más me llama la atención y que quizás más me impacta es la escisión familiar. Es decir, cómo los núcleos familiares a lo largo y ancho de toda Ucrania pues han quedado completamente destruidos, en el sentido de que los jóvenes en edad militar, pues incluso más mayores, pero que no son ancianos, han tenido que quedarse o se han quedado voluntariamente en Ucrania, dejando pues que su familia, sus esposas, sus hijos salieran sin tener ninguna noticia de cuál va a ser su futuro paradero. Eso para mí creo que atacar a la familia como unidad esencial que vertebra una sociedad es importante y las consecuencias pueden ser dramáticas. Si eso le unimos que ya se han detectado y así han señalado distintas organizaciones no gubernamentales la presencia de mafias en la frontera para intentar, pues como siempre, unir a lo que es el drama y al dolor, pues a una devastación que puede significar que caigan en redes de mafias tanto niños como mujeres, pues se añade un punto más de dramatismo a este tema. Sin embargo, otra cosa que me ha llamado mucho la atención y que yo creo que por el contrario tenemos que sentirnos muy orgullosos, yo creo que ha sido de la reacción que la gente, el pueblo, la ciudadanía dentro de distintos países de la Unión Europea y occidentales en general, pues han dado, hemos intentado dar, y que yo creo que también ha impulsado a que las élites de todo tipo, pero fundamentalmente las políticas, se han tomado este conflicto muy en serio. Y por ser optimista, lo que me llama la atención de unas declaraciones que hacía Francis Fukuyama, que todos conocemos por su famoso estudio sobre el fin de la historia, en la revista que él dirige sobre propósito americano, el día 10 de este mes, y él decía, como última conclusión, que la derrota de Rusia, que él la daba por descontada y como segura, pues iba a producir como una nueva moralización de las relaciones en lo que es la hasta ahora parecía decadente Occidente, desde el punto de vista del ejemplo que el pueblo ucraniano y sus ciudadanos han dado de valentía y de luchar por unos valores de lo que son la democracia. Bien, yo me uno a lo que acaban de decir mis dos compañeros. Efectivamente, el drama humano es terrible. Yo, fíjate tú, pese a todo el aspecto negativo del drama humano, yo voy a destacar un tema, que es el tema de la solidaridad. Y voy a destacar al pueblo polaco, cómo el pueblo polaco está acogiendo a los refugiados, con qué cariño, o sea, inmediatamente, ¿no? Y creo que eso es un aspecto humano que es muy importante destacar. Es decir, al final, no olvidemos que Polonia es un país católico, no olvidemos que hay esos principios de la doctrina social de la Iglesia, del humanismo cristiano, y en Polonia se ha visto muy reforzado con ese espíritu de solidaridad, de acogida, que se ha extendido en todos los países de Europa, en todo el entorno europeo. Aquí en la Universidad Católica, como bien sabes, Antonio, y se ha visto a vosotros, pues hemos mandado 2 camiones completos, ya sale el tercero y el cuarto. El presidente de la universidad ha estado al frente de ese gesto humanitario y, bueno, pues ha ido también refugiado. Pero al final, de ese aspecto negatísimo que es una guerra, que es terrible, ¿no?, para todo el mundo, yo destacaría el aspecto solidario, la solidaridad europea. También destacaría desde el punto de vista geopolítico que Europa por fin se ha unido. Europa estaba muy desactivada y creo que hemos reforzado los lazos europeos, el espíritu que siempre presidió lo que era la constitución de la Comunidad Económica Europea, y creo que la respuesta del pueblo ucraniano es inmejorable, de resistencia a ultranza. Creo que al final la guerra la va a ganar Ucrania. Y digo esto porque si analizamos históricamente todas las invasiones que se han producido desde, yo no me voy a remontar a la época de los romanos, pero vamos a hablar de una más reciente, que desde que Francia invadió España, pues se tuvieron que marchar los franceses. Cuando ha invadido un país, Rusia, por ejemplo, Afganistán ha tenido que abandonar. Cuando los Estados Unidos también han invadido países como Afganistán, Corea o Vietnam, han tenido que abandonar. Es decir, el pueblo siempre resiste porque el pueblo tiene un concepto muy nacional, cosa que también debemos de aprender los españoles a ser más nacionales, tener más un sentido más de la patria, ¿no?, del sentido de nuestra bandera, nuestros símbolos, y Ucrania eso sí lo ha demostrado, una fortaleza increíble. Yo cuando veo, como decía Javier, a chavales de 18 años que se van, que están viviendo en España y se están yendo a Ucrania a luchar por su país, me parece eso un gesto magnífico, ¿no?
haciendo referencia a lo que comentaba Jaime, esa expedición humanitaria promovida por la Universidad Católica, con el Comité Olímpico Español, con un montón de empresas, que además es increíble la forma de... Esta misma mañana yo personalmente recibí una llamada de una empresa diciendo que cómo podía participar e incorporarse a la próxima salida de otro camión, y además aportaba varias propuestas. Una de las personas, una de las refugiadas, Yanina, que ha venido hasta aquí, a esta casa, y está entre nosotros, le hemos preguntado qué opina sobre lo que está ocurriendo en su país, las reacciones que se están produciendo y hasta dónde puede llegar la situación. Family is in Ukraine. My mom refused to go with me abroad. Mi familia está en Ucrania. Mi madre se siente frustrada por no venir conmigo y con mi hermano, y también por lo que está ocurriendo. Ella está en contacto con varias personas y se niegan a vivir en Ucrania. Ellos prefieren quedarse, luchar y estar con sus maridos, sus padres y sus familias. They cannot leave their old parents. And my family also stayed. I'm always in touch with them. It's very difficult. Y mi familia to está speak allí. with them, Yo hablo con and ellos a every time veces, pero es muy difícil y temo siempre que sea la última vez que lo haga. Es muy difícil de It's explicar. very hard, but it's difficult to explain. It's difficult to predict. Es difícil predecir porque ellos dicen que hay como dos escenarios. Two core scenarios. First one, Por un lado, el ejército, que puede ocasionar problemas, así que deberían parar para negociar. it means negotiations. The second scenario El segundo escenario es el armamento nuclear y el armamento químico. and chemical weapon. Para cerrar esta parte, Joaquín, ¿tú crees que realmente está marcando también un antes y un después de la Unión Europea? Yo me comentaba una persona, no que haya caído en eso, que incluso los jóvenes españoles que han estado viviendo en una situación pues, de paz, de tranquilidad, de despreocupación respecto de asuntos como este, estaban ocurriendo muy lejos, pero en su cercanía no, y de pronto ven a chavales como esta chica, o parecidos, que dicen, joder, pues sí, los tengo aquí en mi universidad, o en las calles, o en mi ciudad, y tal. La Unión Europea, que ha reaccionado con esa decisión de rearmarse, incluso el Gobierno de España, que decía que para qué el Ministerio de Defensa. Es decir, ¿puede marcar un cambio de tendencia en determinadas cuestiones a nivel de la Unión Europea, ya no solo de política, sino incluso del propio ciudadano? Voy a introducirte dos cuestiones, y una sobre algo que habéis comentado antes, con el tema de si Rusia, yo creo que es el deseo de todos, no Rusia, sino el régimen de Vladimir Putin, que salga derrotado de esta guerra. Es imposible derrotar a alguien que tiene debajo de la mesa el mayor arsenal nuclear de todo el mundo. Lo advertía el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dice, no se puede arrinconar, no podemos derrotar a alguien que puede tener una reacción desesperada, que no es descartable. Porque no se sienta derrotado, en el caso de Vladimir Putin. Con lo cual la solución, yo creo que solamente tiene dos caminos. Uno, o se llega a una negociación, a un acuerdo y un estatus de entendimiento, cediendo las dos partes, las pretensiones de Rusia y Ucrania, que probablemente tenga que renunciar a parte de su integridad territorial, y esto va a ser durísimo, durísimo para el país, con lo cual nadie se puede sentir en esa negociación ni vencedor ni perdedor, o la segunda solución es una implosión del propio régimen de Vladimir Putin, que termine con, es decir, dentro, una revolución interna de la cúpula del Kremlin que termine con este señor y le dé una orientación nueva a la política exterior de su país. Pero una derrota como tal en el plano militar, yo creo que es muy arriesgado, apostar por esto. Y en cuanto a la Unión Europea, pues mira, Antonio, dos caras. Por un lado, sí, mucha unidad, muchas sanciones contra el régimen de Moscú, mucha unidad desde el punto de vista militar en el seno de la OTAN, con alguna reticencia inicial, acordaros, de Alemania, y cuando llega la hora de la economía, la Unión Europea no se pone de acuerdo a la hora de apretar definitivamente las tuercas al régimen de Moscú. ¿Dónde está la puntilla financiera y económica del Kremlin? Cortando el gas y el petróleo, cortando las compras. Pero la Unión Europea no va a dar ese paso. Es decir, y hay quien dice, indirectamente, estamos financiando la guerra de Vladimir Putin, porque no sé ahora ya si en forma de rublos, como pretende Putin, en forma de euros y dólares, el dinero sigue fluyendo, a cambio del gas y el petróleo que siguen fluyendo a la Unión Europea. Luego, ¿hasta qué punto estamos dispuestos
a renunciar a nuestro bienestar, la recesión, decía Olaf Scholz en Alemania, para terminar directamente con Rusia. ¿Estamos dispuestos? No, ¿verdad? Javier. Realmente el problema es que hay una realidad que se impone, y la realidad es que no se puede prescindir por parte de Europa hoy en día a lo que es el suministro tanto de gas como de petróleo ruso. Entre otros términos, porque la Unión Europea hace un cálculo hace poco de que tan solo una bajada de un 10% del suministro de gas que llega desde Rusia supondría un 0,7% de bajada del Producto Interior Bruto en la zona euro. Si vemos quiénes son los que podrían tomar el relevo del proveedor ruso, Qatar ya ha dicho que ni él ni los que ahora mismo son capaces de generar petróleo con un excedente o gas podrían cubrir a cortísimo plazo lo que es ese suministro. Entonces no es que falte voluntad, yo es que creo que hay que ser realistas. Y para mí lo importante es el debate que se ha abierto no solamente en Europa, sino en todo Occidente. Y es, teníamos una serie de agendas fundamentalmente occidentales, la Agenda 2030-2050, y por otro lado una reconversión de todo lo que era la descarbonización y a lo que era lógicamente una producción del ciclo económico verde, etcétera. Pero quizá hemos sido poco realistas, y cuando uno desconoce la realidad siempre brota generalmente como un monstruo que te coge. Entonces yo creo que ese es el debate que está encima de la mesa. Y voy a poner un ejemplo, por bajar, si me permites, a España. En el año 2014 y 2016 hubieron dos informes muy importantes aquí en España, uno del Colegio de Geólogos y otro del Colegio de Ingeniero de Minas, es decir, los técnicos más cualificados que tenemos en España. Y ya aventuraban el que España estaba dejando de lado la posibilidad de la explotación de su riqueza minera y de hidrocarburos. Bien, pues hace tan solo un año, no llega ni siquiera un año, el 20 de mayo del 2021, la Ley 7, que se aprobó no solamente a instancia del Gobierno, sino aprobó el Parlamento, y con una mayoría bastante cualificada, pues determinó los artículos 9 y 10 que España, no solamente en su territorio, sino en las aguas territoriales, en la plataforma continental, zona económica exclusiva, no podría, a partir de entrada en vigor de la ley, otorgar ningún permiso de exploración y de explotación de hidrocarburos, pero también de materiales radiactivos, y mucho más. Se prohibía definitivamente el fraccionamiento hidráulico, es decir, el famoso fracking, para obtener también unas posibilidades de petróleo. Bien, frente a esos informes, que repito, que eran de 2014 hasta ahora, que ha pasado casi una década, se decía que simplemente explotando lo que son los yacimientos de gas que hay en el territorio nacional, tendríamos prácticamente garantizado el suministro, según los informes, entre 40 y 70 años. Aproximadamente una riqueza de más de 700.000 millones de euros. Y de hidrocarburos tendríamos también la capacidad de generar automáticamente el 20% de todo nuestro consumo durante al menos otros 20 años. Entonces, ese es un ejemplo respecto de España, pero también la dinámica que ha seguido dentro del ámbito de la Unión Europea. Eso no quiere decir que estemos en contra de la descarbonización, etcétera, pero hay que ser realistas en el nivel en el que podemos ir funcionando. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues ya pasamos con la época de la pandemia, de lo que había sido la deslocalización de determinada fabricación de productos que luego nos hacían falta. Y ahora tenemos que Europa es deficitaria de energía, España ni os lo cuento, que ya todo el mundo lo sabe, y ¿cómo vamos a afrontar ante ese reto? Si es que dependemos de quién, dependemos de Argelia, dependemos generalmente de países que no son en democracia ni mucho menos. Entonces, tenemos las consecuencias de lo que hemos venido haciendo en las últimas décadas. También se ha tomado otra determinación, como conocemos en la Unión Europea, que era recalificar las energías con el adjetivo de verde, pues al gas y a la energía nuclear, ¿no? Yo no comparto que Europa no haya hecho todo lo que tenga que hacer. Es decir, como dice Javier, hay que ser realistas. Europa ha hecho un apoyo al pueblo ucraniano importante desde el punto de vista de las medidas adoptadas, que creo que son bastante duras y lo va a sentir la economía rusa, ¿no? Pero es verdad que tenemos una dependencia extraordinaria del petróleo y del gas ruso, ¿no? Es decir, ¿qué ocurriría en la economía alemana si Rusia corta el grifo? Entonces, creo que por otro lado las medidas adoptadas por la Unión Europea son las que deben de ser. Incluso ha habido apoyo militar, hemos mandado, o sea, la Unión Europea ha mandado estos suministros militares de cierta importancia, no como decía no sé quién en el gobierno de España, que solamente había que mandar alimentos. Luego al final nos dimos cuenta que habíamos equivocado la política, y lo que resulta es que nos hemos dado cuenta los europeos de una cosa que es fundamental, y es que dependemos energéticamente de todo, pero de nosotros mismos. Hemos suprimido las centrales nucleares. Fíjate tú que Francia no tiene ese problema. Francia vende energía
La energía nuclear nos vende a través de las eléctricas. Y España tampoco está mal. España no está mal porque España tuvo, no por los aciertos de los gobiernos, sino por la situación. Nosotros tenemos ahora mismo un mercado energético bastante importante desde el punto de vista de las energías renovables, no lo olvidemos, de todas las plantas fotovoltaicas que producen y vierten a la red eléctrica, ¿no? Y luego tenemos garantizado el suministro, si no hay ningún problema con este nuevo cambio de la actitud del gobierno en el tema de Sara, con Argelia. El 25% de todo el gas licuado natural pues se exporta a través del gasoducto que llega a Almería. Antes teníamos el que venía de Marruecos, pues ya sabéis que lo cortaron, ¿no? Con lo cual España prácticamente está bien, desde el punto de vista que el suministro energético está garantizado por las renovables y por el gas licuado natural que nos viene de Argelia si no nos cortan el suministro. Y luego tenemos una cosa importante en España también, y es que dependemos mucho también del gas. No olvidemos que todas las industrias españolas se readaptaron, ¿no? Desde el punto de vista que todo el suministro electrónico lo hacemos a través del gas licuado natural que se transporta en camiones cisternas. Es decir, a las que no pasan por lo que llaman mis colegas, los del grupo Gea Perona, los que no pasan por el tubo pasan por camiones cisternas que salen del puerto de Huelva, de las residencias de Huelva, de Tarragona y de Cartagena. Con lo cual quiere decir que prácticamente la mayoría de las empresas cambiaron el sistema de energético del petróleo y lo que transformaron al gas licuado, con lo cual nosotros tenemos una gran dependencia. Lo que sí es un problema es el tema de los precios, que han empezado a subir. Yo comentaba al principio, Joaquín, no sé qué os parece, no sé si aislar el conflicto del transporte, hay negociaciones, tira y afloja, analizarlo y verlo, estamos hablando al final de los precios. Pero claro, también vimos hace unos días una movilización muy importante del sector del campo, también basado en los productos, sobre todo en las materias primas, en la energía y demás, pero luego hay más sectores y al final termina acudiendo un poco, la conflictividad social se va a ralentizar seguramente la creación de empleo y los objetivos marcados y va a haber que rehacer hasta los presupuestos. Al final estamos hablando de cosas aisladas o de un caldo de cultivo y una situación social que ha ido alimentándose a lo largo de los años, porque no hemos salido todavía de las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus, nos hemos metido en esta, con independencia de los aciertos o los errores en la gestión. ¿Tú cómo lo ves ahora mismo el clima social, Joaquín? Bueno, habría que hacer un poquito de memoria en este aspecto y hay que recordar que las primeras movilizaciones de carácter social y que tienen que ver con un sector de la economía tan importante como el primario comienzan antes de declararse la pandemia. Para entonces, no sé si hacemos un poco de memoria, ya desde el punto de vista autonómico habían comenzado las movilizaciones de las organizaciones agrarias, de ganaderos y de agricultores, reclamando al gobierno soluciones para equilibrar lo que eran los costes de producción con el escaso o nulo beneficio que les estaba ya entonces, antes del año 2019, durante el año 2019, mejor dicho, se habían quedado sin un margen comercial con el que poder tener algunos beneficios en sus explotaciones. Nos recuerdo el famoso IPOD, ¿no? El índice de precios en origen y destino. Hubo manifestaciones ya en Extremadura, creo recordar, hubo también alguna, ahora mismo no recuerdo en qué otra autonomía, y iba a consistir todo aquello en un calendario que iba a desembocar en una manifestación de Madrid. ¿Qué pasa? Que llega la pandemia y todo eso se suspende. Quiero decir que estamos hablando del año 2019, hace prácticamente 3 años, cuando las primeras luces de alarma se encienden ya en el mundo de la agricultura y la ganadería sin encontrar una solución en estos últimos 3 años. Todo lo contrario, como todos sabemos, la pandemia, primero, la elevación de los precios del mercado energético, segundo, como salida de lo que es la pandemia, como recuperación económica. Acordaros que las tensiones en el mercado energético empiezan a partir de que se empieza a solventar la pandemia y los países comienzan de nuevo a retomar la senda del crecimiento con parámetros muy importantes de recuperación, empezando por China en Asia, pero automáticamente se suma la Unión Europea, con lo cual hay una tensión energética que viene a sumarse ya a lo que ya venía precedentemente en el año, a finales, mitades del año 2019. Claro, si ahora le sumamos la invasión de Rusia, el cóctel está servido, ¿no? Con lo cual yo creo que esa tensión evidentemente surgió en su día del sector primario y ahora ha ido pasando a cada uno de los sectores de la economía, además por un efecto dominó, ¿no? Vamos a ver precisamente esos sectores y os doy la palabra. Hemos cogido opiniones con independencia de que se lleguen a acuerdos y de que cuáles pueden ser y demás,
Pero aquí en la región de Murcia hemos tomado declaraciones, opiniones muy breves a los representantes de las federaciones de empresas de la región de Murcia, del transporte, Eva Melenchón, del metal, Alfonso Hernández, y de la construcción, José Hernández. 3 sectores francamente afectados, sin duda alguna. Que estamos en contacto directo, son nuestros asociados y apoyamos, por supuesto, todas sus reivindicaciones, y insistimos en que lo que ayer se comunicó por parte del Ministerio es escaso para nosotros, y seguimos en contacto directo con nuestros autónomos, pequeñas, medianas y grandes empresas. Vamos a ver, nosotros el paro no lo hemos convocado, este paro como tal. No se descarta, evidentemente, que si en las próximas negociaciones no se implantan otras medidas, bueno, pues se pueda llevar a cabo cualquier acto, pero ni mucho menos, en caso de que eso fuera así, sería un paro como el que se está realizando ahora. Es decir, nosotros un paro entendemos que los camiones se paran, no salen a trabajar, pero quien quiera trabajar tiene el derecho a seguir trabajando. Bueno, por supuesto que está afectando y que va a afectar esta huelga a las empresas del metal, pero sí es cierto que mucho más están afectando todas esas subidas del precio de las energías, todas esas carencias de materias primas, y que de hecho han provocado que muchas empresas de la metalurgia ya han tenido que cerrar, porque abrir la persiana implica incurrir en pérdidas, y cuando realmente estás consumiendo recursos estás poniendo en riesgo la seguridad de la empresa y de todos los trabajadores que están dentro de ella. Bueno, en el sector de la construcción bueno, se está viviendo una realidad que venía derivada no solo exclusivamente del paro del transporte, sino que ya veníamos avisando desde hace muchísimo tiempo. En julio ya celebramos una jornada en Cartagena diciendo que el aumento del precio de las materias primas y la escasez de abastecimiento, pues al final iba a tensionar en exceso el sector y iba a abocar a una paralización. Pues efectivamente esa es la situación, porque por el camino pues nos hemos encontrado en los últimos días con esta huelga del transporte. Es cierto que también está lloviendo, o sea que en Murcia está lloviendo, las obras en fase de cimentación cuando llueve se paralizan, pero sí que podemos constatar que el 100% de las plantas ahora mismo de hormigón pues están cerradas, por causa de la lluvia y por causa del transporte, o sea que esta es una auténtica realidad. ¿Dónde estamos trabajando? Pues en aquellas obras en las que está en fase de oficio, de terminación, y que, bueno, pues en las que las materias primas todavía no han sufrido pues esa falta del 100%, ¿no? Sí que venimos viendo cómo nuestras obras, pues para obtener una silicona y juntar una ventana hay que esperar 3 meses, para obtener un calentador o un aerotermo estamos esperando más de 5 o 6 meses. Javier, habrá acuerdo, con independencia del acuerdo, 15-30 céntimos de rebaja el litro de gasóleo, lo que está puede estar ahí en el acuerdo, en transportistas, y habrá desconvocatoria y demás, pero parece que la problemática es bastante más grande, ¿no? Evidentemente yo creo que el acuerdo al final tendrá que producirse, el Gobierno tendrá que tomar medidas. La lástima es que llevamos siempre un diferencial respecto a nuestros competidores europeos, y eso provoca pues un desconcierto y al mismo tiempo que suframos más que los demás. Yo creo que hay aquí 2 consideraciones, una de carácter general, que ya lo hemos venido explicando, que estamos dentro de un mundo lógicamente conectado y conexionado, y entonces si no tenemos materias primas, como yo decía antes, las tenemos que traer del exterior, y tenemos competidores que quizás se han posicionado mejor a la hora de conseguir contratos a largo plazo para esa adquisición de materias primas. Pero el problema luego también es de carácter interno. Si nos fijamos, Joaquín apuntaba muy bien el año 2019, pero podemos irnos del 2017 y 2018, vamos a centrarnos en esos 3 años y 2019, si nos fijamos qué reformas se han hecho en España que necesitaba nuestra economía para hacerla más competitiva, con mejores niveles de productividad, etcétera, vemos que no es así. Si analizamos luego el impacto que supuso la pandemia, pues España ha sido el país récord, digamos, en el sentido negativo, de la caída del Producto Interior Bruto, de la desaparición de empresas, de la, al mismo tiempo, tardía, de nuevo, respuesta por parte de los poderes públicos, fundamentalmente del Gobierno, hasta que sacó una serie de medidas que eran insuficientes respecto al paquete que tenían los demás países europeos o incluso Estados Unidos.
Y ahora de nuevo nos vuelve a pasar otra vez lo mismo. A mí me llama mucho la atención en la prensa internacional cómo ya se empezaba a calificar a España, pero ya sin ningún tipo de complejo, como de un Estado fracasado o un Estado débil. Y recuerdo que tanto el New York Times como algún periódico también alemán apuntaba a 3 características. Decía, tenemos un problema territorial de estructura que no acaba de hacernos competitivos a la hora de tomar medidas ante una situación de crisis, y luego en segundo lugar una clase política, así hablaban, dirigente, que pedía esfuerzos y sacrificios a los ciudadanos, pero que tampoco era ejemplar en este sentido. Bueno, pues estos son unos temas que los que estamos dentro venimos hablando hace mucho tiempo, ya se conoce fuera, y eso tiene un impacto también del punto de vista de lo que puede ser la salida y recuperación económica. Al margen de eso, yo creo que hay otro tema que solamente no se suele dar importancia. Yo he citado antes una ley, pero podríamos citar muchas. Hay un Real Decreto Ley de 2020 que supuso una moratoria en la implantación de energías, fundamentalmente producción eólica, energía eléctrica, producción eólica o fotovoltaica, y ahora tenemos, cuando se ha abierto un poquito de nuevo la posibilidad de empezar a implantar estos campos de este tipo de energías, con que hay una acumulación de expedientes en torno a más de 23.000 megavatios. Entonces, de nuevo otra vez llegamos siempre tarde, con el tema de los fondos europeos, o sea, algo pasa en España que no somos eficientes a la hora de reaccionar. En el caso que tú dices del transporte, yo creo, si no es el transporte, si miramos todos los sectores productivos que hay en España, pues es que no hay uno que no tenga una desazón, una situación muy compleja para salir adelante, y nuestras empresas lo están sufriendo de manera ejemplar. La patronal catalana decía que cuando empiecen a tener que devolverse dentro escasamente de un mes los financiación con materia de la pandemia, de los ICO y la segunda prórroga, pues calculan que el 46% de las empresas de las pymes del país, de toda España, pues tendrían dificultades. Ese es un escenario que tenemos que ver, y entonces para mí el problema fundamental no es que acontecimientos que vendrán y que nos tendrán que hacer reaccionar siempre ocurrirán. Pues fue primero la crisis financiera, ya en el año 75 fue la crisis del petróleo, por no remontarlo mucho más atrás, ahora viene el tema de Ucrania y vendrá otro posteriormente. El problema es si nosotros, como Unión Europea y dentro de la Unión Europea, España, estamos preparados y tenemos armas para poder responder ante esas eventualidades. ¿Qué ocurre? Que de nuevo España llega tarde. Tú decías antes de los 15 céntimos de litro. Francia tiene 15 céntimos de litro, Portugal 30, Italia creo 25. Y aquí, ¿cuánto tiempo estamos? Todavía nos estamos fiando adentro del próximo Consejo de Ministros del próximo martes o el día 29, etcétera. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues que ya se han producido unas pérdidas de más de 1.300 millones de euros en el sector de la distribución alimentaria, que tenemos parado las grandes siderurgias, tenemos parado muchas grandes empresas, empiezan a parar las producciones o transformadoras de productos alimenticios. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Luego, entonces, tenemos un marco regulatorio, no se han hecho las reformas oportunas y seguimos como pensando que la realidad no existe. Como la realidad existe y se manifiesta muchas veces de una manera abrupta, creo que estamos con un hándicap mientras no tomemos las riendas de transformar el país. Jaime, yo decía al principio que tú conoces la empresa familiar de muchos diversos tamaños y además de diversos sectores, y apuntábamos el tema de la inflación, el precio de la energía, protestas, tema de reforma laboral, fiscalidad. Ahora mismo, ¿qué le está afectando de manera más perjudicial? ¿Cuáles son las inquietudes que hay? Vamos a ver, la inquietud de la empresa familiar es la inquietud del mundo empresarial en general. Yo, antes de entrar en el tema, te voy a decir que la crisis que estamos viviendo ahora no es Ucrania, no es la guerra de Ucrania, eso es una falacia del gobierno de la nación española que quiere pues cubrir... Pero la agrava, sin duda alguna. La agrava, pero el problema, por ejemplo, del transporte no lo tenemos por la guerra de Ucrania, ni la subida de los precios de los carburantes, como ha dicho Javier, tampoco, lo tenemos de hace tiempo. Fíjate cómo es que ya la patronal, cuando empezó a negociar con el gobierno, ya a finales del mes de febrero de este año, el gobierno de la nación dictó un real decreto, por virtud del cual modificó el artículo 38 de la Ley General del Transporte, en el sentido de que cuando el carburante supusiera un incremento de más del 5%, se aplicaría automáticamente una revisión de los precios del transporte. Pero es que pero además de forma trimestral, con lo cual quiero decirte que eso tampoco ha sido una salida al sector del transporte. No olvidemos, yo vivo en Murcia y vosotros también, que Murcia es la primera potencia en Europa del transporte.
No solamente ya del transporte de camiones frigoríficos, sino del transporte también de hidrocarburos, de gas licuado, etcétera, etcétera, que tiene el cargadero en Cartagena. Entonces, cuando tú formalizas contratos, que son contratos de suministro a largo plazo, lo digo porque lo estoy sufriendo como abogado de una empresa o de varias empresas del transporte, cuando tú formalizas contratos de suministro, estableces un precio y estableces una especie de ecuación de regularización en función del precio del coste. Pero eso se ha quedado obsoleto, es decir, ahora mismo las reivindicaciones que hace el mundo del transporte son absolutamente aplausibles y apoyables, porque están vendiendo en pérdidas. Y como tú sabes, por la legislación no se puede vender en pérdidas, es decir, no se puede transportar en pérdidas. Con lo cual quiere decir que está produciendo la paralización del sector del transporte es esencial. ¿Por qué? Porque es que, una de dos, sobre el gobierno toma medidas, como han tomado otros países del entorno. Es que yo esta mañana estaba oyendo las noticias de cómo se está negociando el tema, que todavía no ha terminado de negociar, que parece ser que se va a terminar mañana, es que el gobierno de España pretende dar ayuda de 500 millones de euros, pero las ayudas las da con una rebaja de 2,5 céntimos cuando Francia ha rebajado 15 céntimos por litro, pero no es que se lo dé cuando vas a suministrar el carburante, sino eche usted carburante y ya le devolveremos a usted. Claro, ¿cuándo lo va a liquidar? ¿Dentro de 6 meses, un año? Es decir, Francia no lo hace así. Francia directamente cuando vas al suministro, tú ya tienes tu rebaja del 15 de céntimos. Con lo cual quiere decir con esto que si el transporte se encarece, que se está encareciendo y no es rentable, toda la cadena de suministro, desde el agricultor que tiene que cargar su materia prima allí para transportarlo, hasta que llega a los consumidores final, quiere decir con esto que es un auténtico desastre, se está produciendo un caos de desabastecimiento, pero es lógico y natural, ¿no? Ya le parece ser que en el sector pesquero se ha intentado solucionar y parece ser que, bueno, con unas promesas del ministro de Agricultura se han solucionado. ¿Cómo afecta a la empresa familiar? Pero yo diría cómo afecta a la región de Murcia todo lo que estamos viendo. Y vamos a ir por sectores, si te parece. Voy a hacer un paréntesis porque acaba de hablar del sector pesquero y José Blaya es el presidente de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar. Él lo sabe. Estamos pidiendo que el gasoil vaya a un precio normal, lógico. Date cuenta que nos han subido el petróleo 3 veces más de lo que estábamos pagando. Y le pedimos que eso lo regulen. Regulen esos precios y ya le digo, que mire un poco también la seguridad social, que no ha subido este año. Y el tema de la luz también, es muy importante también para nosotros, sobre todo para las cofradías, que se nos ha disparatado el coste de mensual de la luz de las cofradías. Y, en fin, un poquito que tengan en cuenta todo lo que está sucediendo. Ahí ha habido acuerdo, se producía ayer, Jaime. Principio de acuerdo, no está el acuerdo cerrado. No, eso. Que de confianza, de fe. Bueno, hay que tener mucha fe en estas cosas, bueno. ¿no? Quiero decirte, ¿cómo influye en la economía? Pues sobre todo, ya no hablamos de la empresa familiar, la empresa familiar es el 90% del tejido productivo de la región de Murcia y de España, ¿no? Pero vamos a centrarnos en sectores. Yo ya sé lo de fe y lo digo delante de un notario. Sí, bueno, pero es la fe pública. Digo que ya hemos hablado del tema del transporte, ¿no? Pero vamos a hablar del tema de la agricultura. Fundamental para nuestra economía de la región de Murcia. Subida de la luz, subida del gasóleo, subida del fertilizante. Vamos a hablar del sector ganadero, subida de cereales. No hay pienso compuesto, no están produciendo las fábricas de pienso compuesto porque no hay cereales que vienen precisamente, fundamentalmente de Ucrania, ¿no? Y de Rusia. Con lo cual ahora tenemos que los animales, los cerditos, las vaquitas que tenemos en nuestras granjas están sin alimentarse. ¿Sabes lo que supone eso? Que ya se están produciendo brotes tan importantes como que animales se están comiendo a los propios animales porque falta su alimento fundamental. Vamos a hablar del tema de la industria, la falta de materias primas, el tema del hierro, que no hay hierro. Es decir, antes estaba la salida del presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción. A mí me contaba el sábado un empresario de la construcción que es que resulta que no pueden poner, no hay cemento, no hay hormigón, que para poner un chip, como ha dicho, en una entrega de unas viviendas, resulta que el chip tarda 6 meses en venir y no pueden entregar las viviendas. Todos esos retrasos en las entregas, y sobre todo un sector como la construcción, que parece que estaba ahora últimamente en una vorágine importante. Y, bueno, ¿y qué decimos del sector turístico? La subida del coste energético va a suponer menos desplazamiento. Es decir, quiere decir que todo esto va a influir en la economía de la región de Murcia de una forma significativa. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué hace el gobierno para solucionar estos problemas? Porque tenemos una huelga de transporte, una huelga del sector pesquero, los agricultores también de una forma
importante, 200.000 personas salieron de Madrid el domingo pasado para reivindicar sus derechos, que los tienen, pero a todo esto, ¿el gobierno qué hace? Ampararse en la reunión que tiene lugar esta tarde y mañana de la Unión Europea para ver qué medidas va a tomar. ¿Por qué no hace una rebaja fiscal? Que se lo está pidiendo todos los sectores productivos. ¿Por qué no rebaja el precio del combustible? Le rebaja, aunque sea temporalmente, el tema del IVA. Es decir, hay que tomar decisiones, lo que no se puede esperar acontecimientos. Hablaba de todo este movimiento que se está produciendo. ¿Produce desabastecimiento o no lo produce? Javier Ruano es el director de la Asociación de Supermercados en la región de Murcia, de Asumur. Es verdad que hemos notado un cambio a partir de este fin de semana, donde realmente los bloqueos estamos notando que están siendo más estrictos y donde es cierto que al final nuestros centros logísticos de almacenamiento, ¿no?, están sufriendo muchos retrasos en la llegada del transporte y de los camiones que al final son los que suministran a los supermercados, ¿no? En el día de hoy sí que podemos decir que estamos notando el retraso y eso se está juntando además al comportamiento un tanto irracional de los consumidores, donde a veces pues con una absurda y sin sentido percepción de pánico, pues están teniendo un efecto de acumulación al cual invitamos que se diluya, ¿no?, y que se disipe, porque al final no llega nada y lo único que hace es perjudicar a otros consumidores. Pero podemos decir que ahora mismo es urgente que se resuelva el tema del transporte, porque es verdad que ya se está bloqueando y estamos notando una bajada muy importante en la llegada del transporte a nuestros almacenes, que son los que al final proveen los supermercados. Las áreas más afectadas al final depende de cada plataforma y de qué marca, o sea, no podemos decir un producto en concreto. Si al final hay un bloqueo en una plataforma de una compañía en concreto, pues es cierto que no hay un producto de esa determinada marca, pero puede haber de otras, ¿no? Pero sí que es cierto que lo estamos notando más en lo que es el producto fresco, en fruta, verdura, aunque aquí en Murcia somos unos privilegiados porque estamos muy cerca de los proveedores, y sobre todo en la leche. Le voy a preguntar a Javier, se está hablando, bueno, ¿te sorprende esto del abastecimiento, que la gente además tenga miedo y que vaya a llevarse productos de los que igual nunca ha consumido aceite de girasol y ahora se lleva garrafas? Sí. ¿Qué pasa, no? Sí. Habrá que advertirle a quien consume aceite de girasol que hoy los cálculos que se hacían en torno a Ucrania, que es el primer productor mundial de girasol y en consecuencia de aceite de girasol, que si aunque terminase la guerra mañana, o esa invasión de Rusia de Ucrania, el 42% de la próxima cosecha no va a estar. Porque ahora mismo los combates se están produciendo en las zonas precisamente de mayor producción agrícola de cereales de Ucrania, con lo cual la devastación en esos territorios va a costar recuperar y las cosechas de girasol, la próxima seguro, se quedará prácticamente en la mitad. Insisto, si se soluciona el conflicto hoy o la semana que viene, antes de que lleguen los momentos de la plantación del girasol, ¿no? Una vez que además Rusia está atacando incluso a centros logísticos. Claro, centros logísticos, sí, ya no son lugares donde hay militares, sino centros de industria, además, civiles, de todo tipo. Y luego pasó con el papel higiénico, esto del acaparamiento, cuando la pandemia, con lo cual, bueno, pues ahora dicen, ¿va a faltar la leche igual un par de días en Danone? Pues creo que los yogures fue una locura el otro día, o la leche, o en fin, las galletas de Cuétara. La gente está dispuesta a lo que sea con tal de acaparar. Hacía unas cuentas sobre los 500 millones que había puesto sobre la mesa el gobierno, ¿no? Si son pocos o muchos. Oí esta mañana que en España hay del orden de entre 250 a 260.000 licencias de transporte. Si repartimos los 500 millones tanto por licencia, teniendo en cuenta, como decían los camioneros autónomos, que vienen a gastar del orden de 4.500 euros al mes en carburante, lo que viene a ser aproximadamente unos 3.000 litros, pues viene a suponer eso una rebaja puntual de 25 céntimos en un mes, de litro, por litro que gasta al mes un camionero. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y esto? ¿Y el mes que viene? Si empieza en abril, en mayo, si siguen los precios, volvemos a poner otros 500 millones. No sé si en las negociaciones estas va a haber algún tipo de solución, ¿no?, al respecto, pero tampoco es que parezca una medida coyuntural a un corto espacio de tiempo que no tiene visos de que vaya a solucionarse el panorama energético ni el mes que viene, ni el siguiente, ni el siguiente. Yo recuerdo cuando, antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el mensaje del gobierno era que, ¿os acordáis?, en primavera va a ceder la presión energética, la inflación, van a caer los precios de los carburantes, del gas natural. Estamos en marzo
y esto tiene muy mala pinta de cara a toda la primavera, y ya veremos qué pasa en verano, ¿no? Todo teniendo en cuenta que se llegue cuanto antes a una solución con el tema de Ucrania, porque si no, nos metemos en el invierno que viene y ya veremos. Javier, información privilegiada, te requiero. Lejos, pero la Reserva Federal de Estados Unidos ha dicho que sube un cuarto de punto los tipos de interés. Aquí se dice en Europa que no, porque precisamente la guerra nos afecta más las consecuencias y no sería el momento adecuado. Pero, ¿por qué? Yo me lío, y por eso os invito para que me echéis una mano. Si mi sueldo cada vez me cuesta más trabajo comprar las cosas habituales, y de eso va la inflación, si me suben los tipos de interés, me cuesta más trabajo pagar el préstamo que he firmado contigo, con lo cual es más complicado todo. Entonces, ¿por qué se hace eso y qué posibilidades hay de que realmente se vayan a subir los tipos de interés también en Europa? Has puesto el dedo en la llaga, porque de hecho es el dilema que se está discutiendo en todos los bancos centrales del mundo y por los economistas más especializados en esto, entre los cuales evidentemente no me encuentro. Sí puedo decirte algo. No me encuentro. Vale. Entonces sí que te puedo decir quizá algunas referencias concretas. Contestarte, por ejemplo, el gobernador del Banco de Inglaterra hace tan solo 3 días decía que tenemos unas herramientas monetarias que fundamentalmente ellos ya han empezado a aplicarlas, que es empezar a subir paulatinamente los tipos de interés para encontrarse en torno, como hace también la Fed, del Tesoro americano, pues entre 1,5 puntos y 3 puntos a final de este año. Esa es la perspectiva que se tenía antes del tema de la invasión de Rusia en el país, en Ucrania. Pero, ¿qué ocurre ahora? Decía el gobernador del Banco de Inglaterra, es que esas herramientas monetarias no van a hacer que tengamos más gasolina, más chips electrónicos o más camioneros. Y es verdad. ¿Por qué? Porque la situación de la inflación que estamos viviendo ahora y la explosión de la inflación, que ha venido agudizada con el tema de la crisis de Ucrania, pero que ya venía de antes, como hemos expuesto, tiene una naturaleza distinta. Las políticas monetarias funcionan para contener la inflación cuando tienes una masa monetaria muy grande, cuando hay un exceso de liquidez, con los tipos de interés muy bajos y la gente tiene dinero en su bolsillo, por hablar en Román Paladino, y lo que hace es que lo gasta, invierte, pide préstamos y créditos, etc. Entonces la fórmula es una política monetaria restrictiva, baja las masas monetarias, sube los tipos de interés, la gente tiene menos alegría y, lógicamente, como no hay tanta posibilidad de compra o de prestación de servicios, pues lógicamente bajan los precios. ¿Qué ocurre? Es que aquí no tiene nada que ver la inflación con esto, tiene que ver, primero, con una consecuencia de la ruptura de los canales de llegada de materias primas, fundamentalmente, la escasez de recursos de materias primas, y ante eso, porque tú tomes una medida monetaria, no vas a poderlo, solucionar. Entonces, claro, si no tomas medidas monetarias, tienes el problema que con unos tipos de interés que estarán en tasa negativa, pues los bancos, no los bancos centrales, sino los bancos, los intermediarios financieros, no tienen rentabilidad, luego tienen que sacarla por otro lado. Eso es malo. Pero por otro lado, si tú subes los tipos de interés, como tú dices, pues lo que tienes es el problema que la gente no llega a final de mes. Hay un estudio que se ha hecho hace muy poquito que decía, tenemos 2 opciones. O dejamos que la inflación suba sin tomar medidas monetarias. Hay países que la inflación la tienen disparadísima y les da igual. Claro, ¿por qué? Porque la propia inflación, cuando llega un momento, esto es como todo, el mercado llega un momento en que corta. Si a ti te suben los precios muy altos, de aquellos productos ya no los compras, con lo cual hay una tendencia hacia la baja. Y decir que con eso poco a poco se vaya limando la inflación, pero claro, los expertos dicen que eso nos podría durar 5 años. A ver qué gobierno es capaz de estar 5 años con una inflación por encima de 5, 6, 7 puntos. Y la otra opción es decir, no, voy a ayudar, por otro lado, a restringir la masa monetaria, subo los tipos de interés y aunque produzca un efecto de rebote en cuanto a que no se puedan pagar quizá a lo mejor muchos préstamos, pero bajo la inflación antes. Y yo creo que lo que en definitiva está pasando es que no vamos a unos tipos de interés muy altos, pero sí van a ir subiéndose los tipos de interés. Es decir, en torno a un 3%. ¿Por qué? Si vemos la inflación que tiene España, el último dato anual publicado está en torno al 7,4, 7,6%, sí. Pero la inflación subyacente, es decir, la básica, aquella que no contempla los productos energéticos, los productos alimenticios ya elaborados, está en el 3%. ¿Eso qué nos da una idea? Pues nos da una idea que lo normal es que los tipos de interés se aproximen más al 3%, que no se queden en tasa negativa como pueden estar ahora. Si eso le unes que antes de estallido de la invasión de Rusia en Ucrania,
pues la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, habían fijado como un deseo de inflación para toda la zona euro en torno a 2, pues ahí tienes una especie de referencia de que vamos a estar en torno del 2,25, quizá al 3%, si no a lo largo de todo este año, por lo menos en el año 2023. Con ese panorama y con un debate sobre qué hacer con los impuestos, que nos afectará a los ciudadanos y también a las empresas, y a ver qué ocurre. Es un debate abierto, si era el momento, porque el Gobierno tenía la intención de subir determinados impuestos, ahora parece que no, hay un debate abierto por las nuevas circunstancias. Vamos a ver qué ocurre, es un panorama bastante incierto, ¿no? Mira, Javier te ha dicho que la Reserva Federal Norteamericana ha subido el tipo de 0,25 a 0,5, sí, y las previsiones que tiene de aquí a final de año subirá a un 3%. El motivo fundamentalmente es pues para estabilizar o para aminorar la inflación, ¿no? ¿Qué es lo que nos has dicho, como también ha puntualizado la señora Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo? Dice que durante hasta el tercer trimestre del año 2022 no prevé una subida de tipos de interés, pero sí que va a haber una subida de tipos de interés que va a ser escalonada y gradual en el tiempo. O sea que al final vamos a llegar a un tipo de interés más o menos como Norteamérica de un 3%. ¿Todo eso qué conlleva? Pues se lleva el encarecimiento del tipo de interés y por tanto el endurecimiento de las medidas de préstamos con las entidades financieras. Las entidades financieras se están preparando, las entidades bancarias, pues para que nuestro préstamo hipotecario no esté al tipo que está, va a tener que subir, entonces eso va a imposibilitar pues el acceso al mercado financiero y por tanto, si a esto le unimos lo que hemos dicho anteriormente, la devolución de los créditos ICO, que los bancos prevén, como me se ha dicho esta tarde aquí, que va a haber una no devolución de los préstamos ICO de un 45%, pues fíjate la situación que se encuentra. Bueno, entonces quiere decir que vamos a tener una situación económica bastante grave. Unido al tema del encarecimiento de las materias primas, unido a todo el tema energético, fíjate qué soluciones hay que darle para poder paliar en parte, ¿no? Yo sabes que cada vez que he venido aquí he dicho que soy un fiel partidario de la bajada de los impuestos. No sé, soy muy liberal en ese aspecto y creo que es fundamental bajar los impuestos. Cuando más bajan los impuestos, más capacidad, más bolsillo tengo el consumidor, la persona normal tiene más dinero en el bolsillo a poder gastar. Pero hay que mantener el estado de bienestar, Jaime. Hay que mantener el estado de bienestar, los médicos. Si el estado de bienestar se mantiene, mira, en el tema, por ejemplo, de política energética, bajándote el IVA, una bajada temporal del IVA, simplemente con que lo bajes al 50% de lo que está ahora mismo el tipo impositivo, con eso no te digo que se mantenga en el tiempo, pero tienes una medida coyuntural de bajada del tipo para que el coste sea inferior. Sí, hay que mantener el estado de bienestar, pero el estado de bienestar no se mantiene con subvenciones del Estado, se mantiene con creación de empleo. Cuanto más gente trabaja, más capacidad económica tiene, menos gastos tiene el gobierno, el Estado. ¿Por qué? Porque mira, no tienes que pagar el fondo, no tienes que pagar despidos con el Fondo de Garantía Salarial, no tienes que pagar prestaciones por desempleo, etcétera. Se crea más riqueza y eso no es una medida, digamos que es keynesiana, ¿no? Desde el punto de vista de que cuanto menos presión fiscal hay, más consumo hay y por tanto más creación de puestos de trabajo. ¿Me permites un pequeño inciso? Yo discrepo un poco de lo que dice nuestro amigo Jaime. Me alegro. Te decir por qué. Porque el debate que yo creo que está sin hacer aquí en este país es la suficiencia de los ingresos públicos para el mantenimiento del Estado y las políticas de todo tipo. ¿Por qué? Son dos detalles. Hablamos de políticas sociales, hablamos de subvencionar determinados sectores para que puedan continuar con su actividad, hablamos de incrementar la inversión en materia de defensa, pero solo un detalle. La Asamblea Regional de nuestra región ha obtenido un cierto varapalo en el sentido de que no ha conseguido cerrar un contrato para el suministro de energía eléctrica en estos tiempos y en los últimos 6 meses. ¿Por qué? A pesar de que ha subido su oferta un 70%, unos 123.000 euros para arriba, pero resulta que es que hace tan solo un año pagaba 64.000 euros por ese contrato y ahora está por 200 y pico. Y no ha conseguido nadie que le dé suministro. El Ayuntamiento de Cartagena, por poner un ejemplo, pagaba de suministro de energía eléctrica en torno a unos 470.000 euros aproximadamente, hablo de memoria. Bueno, pues ahora está con un gasto de 1,2 millones. Dime qué es lo que supone el gasto que se ha incrementado en energía eléctrica en un gran hospital y muy bueno como tenemos en la Risaca. Con lo cual, no olvidemos también que la subida de los costes de energía para las empresas particulares, profesionales, etcétera, es grande, pero para el sector público también. Luego, o tenemos suficiencia de ingresos o no podremos atender las necesidades que un Estado moderno necesita.
Eso no quiere decir que mantengamos 5 administraciones. Sí, no, te iba a decir, hay una cosa que se llama eficiencia de la gestión. Ese es el tema. Luego, entonces, hay dos salidas fundamentalmente. El crecimiento, que lo que va a suponer si se aumenta el crecimiento y la productividad, que es una de las asignaturas pendientes en nuestro país, que por cierto ha caído en los últimos años en vez de incrementarse. ¿Para qué? Para generar más recursos al sistema, inyectar a través de los tributos recursos públicos que permitan mantener el estado de bienestar e incluso acrecentarlo en aquellas personas que lo necesiten. Porque no olvidemos que también los cálculos económicos nos dicen que las personas más necesitadas sufren 4 veces más la subida de un punto de inflación que respecto a aquellas rentas más altas. Al final... Luego esa necesidad las tenemos ahí. Sí, pero digo, Javier, al final, evidentemente, yo no te digo suprimir el estado de bienestar, te digo crear riqueza. Entonces tú me estás diciendo, no, mira, es que las administraciones públicas, los hospitales, etcétera, etcétera, han subido. Bueno, creo que una universidad va a cerrar, cuando cierre va a suprimir la calefacción, el aire acondicionado, la Universidad Murciana, ¿no? Bien, vale, pero si tú bajas el tipo impositivo del IVA, por ejemplo, en el producto energético, supongo que tendrás menos gasto. Tendrás que desembolsar menos al bajar el tipo impositivo, ¿sí o no? Con lo cual quiere decir que esto es una medida. Y otra medida, independientemente que tú la has apuntado y que yo la tenía aquí también para hablarla, es el tema de reducir las administraciones públicas. Es decir, 20 ministerios, no sé cuántas direcciones generales, no sé cuántos asesores. Tenemos una estructura administrativa en España excesiva, de mucho peso, excesiva peso, ¿no? Bien, pero hay que tomar alguna medida. Entonces, ¿qué medida está tomando el gobierno? Contemplar. O sea, es decir, igual que otros países de nuestro entorno han tomado medidas fiscales de todo tipo, todo el mundo le está pidiendo bajada de tipo de impositivo. O sea, no es que lo diga yo, es que lo dicen pues todos los grandes economistas de este país, todos los grandes fiscalistas están diciendo que usted baje los impuestos en el tema de hidrocarburos. No lo digo lo baje usted de una forma definitiva, pero por lo menos temporal para solucionar la coyuntura. Entonces, si nos limitamos simplemente a quejarnos de que tenemos la guerra de Ucrania, que hemos pasado el COVID, que no podemos devolver el Instituto de los créditos del Instituto de Crédito Oficial, que vamos a tener una nueva ley concursal el 16 de junio, que esto va a paliar, que no va a paliar, es un tema que podemos debatir cuando tú quieras, pues va a ser peor que la que tenemos. Al final tenemos que tomar una solución porque nuestros ganaderos tienen que alimentar a su ganado, nuestros agricultores tienen que recoger sus cosechas, porque no olvidemos que el agricultor, aparte de recoger la cosecha y de pagar la mano de obra, la seguridad social, etcétera, etcétera, emplea energía eléctrica para el riego por goteo. Ya. Sí, yo, si me permites, un segundito. Sí, lo digo por debatir un poco, decir, bajada de impuestos. No, yo no digo que la bajada de impuestos. Perdona, yo no digo que la bajada de impuestos sea para quitar a la gente el estado de bienestar, por Dios, eso no lo puedo decir nunca. Pero lo que yo estoy poniendo encima de la mesa es que el debate que tiene que ser la suficiencia de ingresos públicos, previo a hacer un análisis de aquellos que son superfluos y que se pueden eliminar, eficiencia del gasto, determinar cuáles son aquellos que debemos de incrementar, porque hay partidas que se tienen que incrementar, y ese debate no existe. Y ese es el que yo quiero traer encima de la mesa. Por supuesto que yo soy partidario de rebajar los impuestos, porque, como yo suelo decir siempre, por ejemplo, Murcia ha rebajado los impuestos en materia de donaciones entre colaterales. Antes el tipo impositivo era muy alto, pero claro, el tipo impositivo, por ejemplo, del 70% sobre un cero sigue siendo un cero un poquito más grande, mientras que, por el contrario, un 1% de 100 operaciones es mayor que un cero. Es decir, que eso está ahí. Pero hay que hacer un análisis pormenorizado. Y desde luego sí que hay que tomar medidas inmediatas de bajada de tipos impositivos para inyectar la posibilidad de que quien está trabajando a pérdida, vosotros transportistas, adelante. Pero hay que embarcarlo. Solamente, perdona, introducir una cosa y te dejo, Joaquín, de verdad. Es que España es el país con mayor deuda pública, el 16 país del mundo con mayor deuda pública. Entonces, ¿por qué el gobierno no quiere tomar medidas de rebaja fiscal? Porque no puedes cumplir sus compromisos de pago. Vamos a verlo. Por entrar en coyuntura, recordar que el pasado mes de febrero, poquito antes de que se declarara la invasión rusa de Ucrania, el gobierno, la ministra de Hacienda en concreto, recibía el informe de la comisión de expertos en torno a digamos, los apuntes de lo que pudiera ser la nueva política fiscal aplicada por el gobierno. Claro, entonces se hablaba de los impuestos verdes, de subir el diésel o de homogeneizar los impuestos de patrimonio de sucesiones, ¿no? Bueno, ahora de momento todo eso está evidentemente, vamos a dejarlo para más adelante, cuando no está horno para bollos. El otro día sí que reunió, la ministra Yolanda Díaz reunió a 50 economistas en la Biblioteca Nacional de Madrid y les planteó, deme alguna idea de por dónde podemos, el gobierno, intentar atajar esta crisis energética, bueno, todavía impulsada por el tema del transporte y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que había cierta reflexión interesante, al menos me pareció, en algunos de los economistas que le proponían ideas al gobierno. Por un lado,
bajar el tema del IVA, cuando se habla de bajar el IVA, ¿no? Dicen, bueno, es que Polonia ha bajado el IVA a los carburantes, ya, pero es que lo tenía al 23, aquí lo tenemos al 21. Es que en Italia han bajado no sé cuántos céntimos, claro, pero es que el impuesto de hidrocarburos que paga Italia, o que aplica Italia, es bastante más por encima del mínimo que marca la Unión Europea, cuando aquí apenas, por ejemplo, en el carburante, en el gasoil, el impuesto de hidrocarburos que se recauda en España es 4 céntimos por encima, 4 o 5 céntimos por encima del tope mínimo que marca la Unión Europea, con lo cual hay muy poco margen para bajar ese tipo de impuestos. Y las ideas que yo creo que merecen cierta reflexión, ¿no? Que les ponían algunos de los economistas al gobierno, le decían, bueno, hay otras fórmulas de acercar lo que es paliar el impacto de la subida de la vida en general, ya no solamente de los carburantes o del gas, digamos, a las clases que más están sufriendo este impacto de todo lo que está suponiendo los precios, ¿no? Y le sugerían al gobierno, por ejemplo, que en el ámbito de los trabajadores por cuenta ajena se les eximiera temporalmente, como estabais comentando, medidas temporales de las cotizaciones a la Seguridad Social, o que hubiera determinadas rebajas en las retenciones del IRPF de sus nóminas, luego no imputable evidentemente a la declaración de la renta del año siguiente, porque si no estábamos en la trampa, es decir, rebajar el IRPF con carácter temporal hasta determinadas rentas mensuales. En el campo de los autónomos, bueno, más o menos en la misma línea, con los temas del IRPF y sus declaraciones, y en el campo de los pensionistas buscar un tipo de bono social o sobre todo para las pensiones no contributivas. Quiero decir que lo que se recauda de más por el IVA, que es lo que ahora también se argumenta, es que el gobierno está recaudando más por los carburantes, porque al ser un porcentaje sobre un precio alto no es lo mismo que sobre un precio bajo, tiene una forma o unos canales, unos cauces de revertir en, digamos, las clases más castigadas por estas subidas generalizadas de la vida, que no tienen que ser necesariamente una bajada de impuestos con carácter general para todo tipo de la población. Yo creo que es un elemento a reflexión. No sé si eso se puede articular o no, qué dificultades plantea y bueno, hasta dónde se puede llegar por esa vía, ¿no? Además de las subvenciones directas a lo que estabais comentando, es decir, el campo de la agricultura, de los pescadores, de los ganaderos, con subvenciones directas para salir de lo más urgente, ¿no? Pero bueno, ahí está la necesidad. Sí, el último apunte es que, ojo con el tema de determinadas medidas que tengan que pasar por la burocracia. Esa era una de las dificultades. Entonces, ¿por qué se dice mucho más sencillo? Yo rebajo el tipo impositivo de los carburantes, aunque sea temporalmente, o bien para todos o para determinados sectores, sería el gasóleo, digamos, profesional, por decirlo de una manera, el agrícola, etcétera, porque es más rápido, llega directamente y produce un impacto de cuando vas a repostar, tú que eres el camionero o que eres el pescador, pues tienes un coste inferior y por tanto puedes sobrevivir de alguna manera mejor. Entonces, por eso se utilizan esas medidas, que sean provisionales. Evidentemente luego hay otras, la más espectacular y yo creo que la mejor sería lo que era el famoso impuesto sobre la renta negativo, es decir, tú presentas tu declaración de la renta y bueno, pues te devuelve el Estado pues una cantidad determinada que en el fondo es un flujo de dinero que llega también a tu bolsillo. Pero todo lo que sea incrementar la burocracia lo hemos tenido con el ingreso mínimo vital, con las subvenciones, con las ayudas, está todo colapsado, entonces hay que ser efectivos. Por eso yo digo que aquí hay dos temas, uno es por favor, recuperemos lo que ha sido el informe de dos expertos o el que queramos, pero planteemos y sentémonos a las reformas estructurales que necesita nuestro país. La reforma de las administraciones públicas es inaplazable para corregir los excesos de gasto. Se viene diciendo, pero nunca se hace. La estructura territorial, no podemos mantener 5 administraciones. La local, la autonómica, las diputaciones provinciales, que algunas las tienen, la estatal y de la Unión Europea. Eso es imposible, no lo tiene ningún otro país. Y luego, aparte de esto, una reforma fiscal para garantizar los ingresos mínimos, pero que al mismo tiempo no ahogue la necesidad de crecimiento que tenemos. Y ese debate no está encima de la mesa. Mira, el tema de la comisión de expertos del Gobierno, ya sabes que donde dije Diego, se han retractado hace unos días. Quien más perjudicado está en una crisis económica son las clases con menos capacidad económica, las clases, digamos, de renta más baja, ¿no? Si tú aumentas todo el proceso productivo, poniendo un ejemplo, desde el agricultor que aumenta sus productos, su precio de su producto, el transportista que aumenta el precio, hasta que llega al consumidor final, quien lo va a pagar es la cesta de la compra. Y la cesta de la compra que la paga siempre son las personas que menos recursos económicos tienen. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, porque la gente que tiene recursos económicos le da igual comprar el Danone a 12 que a 16, puede pagarlo, pero hay otras personas que no.
Y hablo ya del tema eléctrico. La electricidad parece ser que no hemos hablado de... Pero quien más sufre el tema de la no rebaja de los impuestos en el sector eléctrico son las clases más necesitadas. Y a esas son las que hay que apoyar. Es decir, cuando la economía funciona bien y hay ingresos suficientes, no hay ningún problema, todo el mundo está con las necesidades cubiertas, ¿no? Pero cuando hay una crisis económica, lo que hay que mirar siempre es a las clases que más perjudicadas están. Y a estas lo que no podemos seguir agravándole con un tipo impositivo que al final quien lo va a pagar son ellos, porque los demás pueden compensar IVAs, el consumidor final no puede compensar el IVA, al final va a la cesta de la compra, quien la paga es la ama de casa, y si una renta baja la va a pagar más cara. Es decir, que al final creo que lo que debemos de llegar es a lo que llaman el pacto de rentas. El pacto de rentas, que no hemos hablado, pero podemos hablar el próximo día, que no se trata tanto de subir salarios, sino como bajar los precios. Y ahí es donde tiene que tener la clave. Pero lo que sí es cierto, y verdad, y con esto concluyo de verdad, es que veo una inacción del gobierno terrible de la reacción española. Absolutamente no hace nada. Estamos con el tema de la crisis económica desde antes del COVID, como tú me hubieras dicho, Joaquín. Después del COVID ha sido el COVID, ahora la guerra de Ucrania. Y mañana será que Napoleón Bonaparte viene otra vez a invadir España. Hablaremos del pacto de renta después, Joaquín. ¿Sabes cuál es el problema? Que al bajar los impuestos de la electricidad ya llegamos tarde, porque ahora ya el pollo ha subido el 20%, el kilo, y ya no va a bajar, o difícilmente bajará ese 20%, con lo cual ya se ha trasladado de, digamos, el sector energético, toda la subida ya tiene el impacto en el coste de la vida, la cesta de la compra en cualquier servicio. Y los precios cuando llegan, es complicado, que se vayan. Hablaremos del pacto de renta y hablaremos del Sáhara. El próximo programa. ¿Te parece? Javier, muchísimas gracias. Nada, gracias. Vamos a terminar con algo francamente emotivo. Hemos hablado antes habéis hablado al principio del programa, del compromiso ciudadano, aparte del que han tenido las administraciones, pero del ciudadano, de las iniciativas de particulares, de empresas, de instituciones, de ONG, con las personas damnificadas de la guerra de Ucrania. Ya os habéis referido a esa expedición humanitaria promovida por la Universidad Católica junto con el Comité Olímpico Español, una serie de empresas, dejando tráiler de comida y de productos de primera necesidad en Polonia, en la frontera, con una universidad además, Katowice, colaboradora nuestra. Y hemos traído 37, y lo digo en plural porque me siento orgulloso de esto, 37 personas, mujeres, niños, aquí a la región de Murcia, y se les estaba más buscando acomodo. Le hemos dicho en otras ocasiones, pero quiero que vean ustedes estas imágenes que son francamente elocuentes, emotivas, es un resumen y sirve como otros muchos ejemplos, cualquiera de ellos que es absolutamente loable. Todos ellos son gotas, pero gotas que hacen océanos. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Joaquín, un placer. Nosotros. Nos quedamos con esas imágenes. Buenas noches. Muchas gracias.
Una mañana muy emotiva, cuando hemos visto cómo las familias venían a recibir a sus familiares que vienen de Cracovia, que han llegado muy bien y no sé, muy emocionado, es impresionante. Vamos a acogerlos algunos en pisos que tenemos aquí, apartamentos, otros van con sus familias, nosotros les vamos a ayudar económicamente a cada familia y a cada uno de los afectados que han venido y hemos puesto la institución al servicio de esta familia. Ahora se van a preparar otros containers más para enviar ayuda allí con alimentos y ropa y otras necesidades y vamos a enviar algún autobús más para traer familias que vengan aquí a Murcia. Es una situación tremenda y ojalá cese esta guerra tan cruel que está matando a tanta gente inocente y que está destruyendo un país como es Ucrania. Si es que estamos para eso. No, es lo mínimo que podemos hacer y la verdad que es verdad que el viaje ha sido muy duro, de vuelta, muy duro y ha sido llegar y ver el primer abrazo y es que ha merecido la pena, Y ahora que ya tenemos un poco las cosas más estructuradas, ¿no? Una vez que ya has visto cómo ha funcionado todo, yo no lo dudo, si tenemos que sacar una expedición la vamos a sacar y la verdad que es maravilloso. Se han portado muy bien, nos han dado de todo, alimentos e incluso productos de higiene. No lo esperábamos. Muchas gracias. Here alone, so it's so difficult in this period of time to be alone here. Es realmente como mi hermana, ella ha venido hasta mí y estoy muy feliz porque es muy difícil estar en este periodo de tiempo sola aquí. Así que estoy muy agradecida a la UCAM de que mi hermana haya podido venir. Es uno de los mejores momentos y emociones, porque en las últimas semanas, honestamente, me he sentido realmente mal, porque todos están allí ahora, mi madre, mis hermanos. Ellos no pueden venir ahora. My mom, brothers.